Los pósters de Harry Potter son malísimos, y es que yo ya lo dije en el vídeo anterior, soy súper fan de las películas de Harry Potter, de verdad, me las he visto unas 400 veces cada una, pero hay que saber separar una cosa de otra y reconocer que los pósters son muy malos. Así que en este segundo capítulo de la serie de rediseñando pósters de Harry Potter, por supuesto que toca el póster de la película número 2, Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Y tranquilo todo el mundo que no hace falta verse el primer capítulo para ver este segundo, puesto que son películas diferentes y los pósters y los procesos son completamente independientes. Así que para empezar, lo que vamos a hacer es analizar lo malísimo que es el póster de la segunda película. Y es que es muy probable que sea el peor póster para mí de toda la saga. La versión oficial es esta. Están los tres en lo que parece el claustro de Hogwarts, con una luz verde rodeando todo el póster y una especie de aura blanca que está detrás de ellos. Luego pues tiene algún que otro detalle como la espada de Gryffindor, la varita de Ron que está rota, y lo peor de todo, que para mí puede que sea el peor elemento de todos los pósters de las películas de Harry Potter, es a Dobby ahí abajo a la izquierda. Yo de verdad que veo el póster antes de ver la película y digo, pero qué narices estoy viendo ahí abajo. Ni se entiende que es Dobby, nosotros porque hemos visto las películas y sabemos cómo es su cara, pero para alguien que no conozca la película parecerá un anciano con ojos saltones que está ahí medio en la penumbra. A mí personalmente me parece súper forzado meter a Dobby ahí abajo. Y luego además todo el póster tiene como esa especie de efecto viñeta que es como el oscurecimiento de todos los bordes del póster y que realmente no entiendo muy bien para qué se ha hecho ni qué aporta. Pero es que tú ves este póster que es bastante malo y lo comparas con una segunda versión que salió y es que es el mejor póster de la historia, porque este aquí sí que de verdad es malo, pero malo. No sabemos a Harry Potter como con cara seductora o algo así. Todos con un tono súper pálido que la verdad es que perjudica la visión general del póster. Y luego pues lo típico, la neblina para tapar los huecos o las carencias del póster. Hogwarts de fondo, pero muy fondo, o sea, los personajes están como a 7 kilómetros de Hogwarts. Y luego sobre Harry una escena difuminada de la Cámara de los Secretos con el basilisco que es que no sé, me parece la cosa más cutre que he visto en mi vida. Así que como he dicho en este segundo capítulo vamos a rediseñar ahora en Photoshop el póster de la segunda película. Como siempre digo, es un póster que no pretende sustituir los que ya están, sino que más bien es un complemento para ellos. Y para este póster me he basado un poco en la portada de este libro. Luego veréis que el resultado final, pues la verdad es que no tiene mucho que ver con esta portada del libro, pero más o menos el proceso mental que he llevado para realizar este póster ha nacido de aquí. Pero antes de nada deciros que si os gusta este tipo de contenido y queréis que siga haciendo la serie, pues os podéis suscribir y darle like, que la verdad es que se agradece un montón. Además también recordaros que tengo dos cuentas de Instagram y una de TikTok. Las dos cuentas llamadas Izancitores, tanto en TikTok como en Instagram, van un poco de este tipo de contenido. Contenido relacionado con el cine, con el diseño, y también subo aquí mis pósters hechos en YouTube. Mientras que en mi otra cuenta, Postercraft Studio, pues voy subiendo mis pósters y mi proceso creativo con un estilo un poco más brutalista. Así que una vez dicho esto, pues vamos ya con Photoshop. Vamos a ello. En primer lugar situaremos el escenario, que en este caso es la Cámara de los Secretos. Pondremos ahí la cabeza de Salazar Slytherin y la pasarela de piedra que da a ella. Después sobre esta pasarela que he puesto de referencia pondremos otra que tiene mejor resolución. Una vez hecho esto, integramos ambos elementos en la imagen. Para ello completo el basamento donde está la cabeza de Salazar y lo pongo en los dos lados, intentando integrar todo de la mejor manera posible. Después, como estamos en una especie de alcantarillas, voy a poner ese techo que cubre el paso de las cabezas de serpiente. Así que cogiendo una imagen de una alcantarilla normal y corriente, borro lo necesario y lo transformo para que encaje en nuestra imagen. Una vez hecho esto, borro un poquito mejor los bordes y ya tendríamos el techo de la alcantarilla. Después iremos seleccionando las cabezas de las serpientes para volver a generar nosotros ese paso. Una vez las tengamos, las vamos duplicando para tener lo mismo a un lado y a otro, y añadiremos otra fila más de serpientes para darle más profundidad. Una vez puesto más o menos todo el escenario en condiciones, lo que vamos a hacer es empezar a diseñar el basilisco. Para ello, como no hay muchas imágenes en buena calidad y de cuerpo completo, por no decir que no hay ninguna, lo que voy a hacer es coger el cuerpo de una serpiente que he cogido de internet para coger más o menos la forma. Y una vez tengamos esa forma, pegaremos la cabeza del basilisco sobre ella. Así que de primeras escogemos esta imagen de una serpiente y la vamos transformando para que quepa mejor en nuestra imagen. Después, como he dicho, seleccionaremos la cabeza del basilisco y la pegaremos sobre esta. Pero como está un poco incompleta esta imagen, pues cojo otra imagen más del basilisco para completar la cabeza. Después también intento que los colores sean lo más parecidos posibles y voy igualando tonos y oscuridad. Una vez hecho esto, transformamos un poco la base para que parezca que esté apoyada y borro esta marca de agua que me aparece en la imagen. ¿Pero qué pasa? Pues como este es un proceso interactivo y veo que este cuerpo de la serpiente no pega ni con cola con el basilisco, lo que voy a hacer es utilizarlo únicamente para la forma, pero ir pegando la textura de este basilisco. Así que cojo una imagen de la maqueta o marioneta que utilizaron para este basilisco y la voy pegando sobre este cuerpo, adaptándome a todas las curvas e intentando que la panza de la serpiente pues esté siempre en el lado derecho y en la parte baja. Así que voy adaptando todo el cuerpo de la serpiente y una vez hecho esto cambiaremos un poco la textura
textura y el color de este cuerpo. Y una vez transformado todas las partes, corrijo un poco mejor la base de esta serpiente, pues para que sea más realista y parezca que esté apoyada de verdad. Y después de esto, pues añado una fotografía del basilisco saliendo de la boca y así le añado más interés al póster. Una vez hecho esto, vamos a empezar ya con la figura de Harry Potter. Y he de decir que ha sido un auténtico calvario, porque ¿qué es lo que pasa? Que no hay fotos de Harry Potter con esta edad corriendo. Luego además he tenido que adaptar un poco el cuerpo y la cara para que parezca que esté en esa situación y que no parezca un monigote. Y entre que no hay suficientes fotos y que las fotos que hay son de malísima calidad, pues ha sido un infierno. Pero bueno, lo que vamos a hacer primero es seleccionar esta figura para el cuerpo en general, para hacer de base. Una vez hecho esto, le pongo otra cara, que ya os digo yo que luego quitaré, y transformamos un poco sus pies para que parezca que esté corriendo. Después seleccionamos este trozo de brazo para que tenga la varita extendida y cambiamos un poco los colores. Y luego utilizo este torso de la película número 5 para que parezca que el cuerpo esté girado y que está corriendo. Después transformo un poco la túnica para que parezca que el brazo esté hacia atrás y pego sobre ella la mano de la fotografía de la película 5, que tiene una posición un poco más de correr. Después voy adaptando un poco mejor esta manga a la situación y, como os he dicho antes, pues sigo probando tipos de caras para que parezca más realista la imagen. Así que, como digo, voy adaptando esta cara y cuando me doy cuenta de que parece que tiene la cara de pato, lo quito, pero de momento lo dejo. Voy arreglando más detalles y finalmente añado a Tom Riddle ahí de fondo, que estaba semicortado con la fusión de imágenes y quería que apareciese bien. Después de esto añado los reflejos en el agua de las cabezas de las serpientes, porque como recordaréis, toda esta cámara está como semi inundada, y una vez posicionados pues los vamos integrando mejor en la imagen, borrando partes innecesarias, cambiándoles un poco el color, etc. Luego además también cambiaremos los modos de fusión para que estén mejor integrados en la imagen y bajaremos un poco la opacidad y la oscuridad de estas. Una vez hecho esto ya comenzamos con las sombras proyectadas de Harry Potter y la serpiente, que simplemente lo hago pues con un lazo poligonal, pintándolas de negro y luego añadiendo un desenfoque gaussiano. Y después de esto obviamente pues les bajo también un poco la opacidad. Y continúo perfeccionando ya los últimos detalles del cuerpo de Harry Potter para empezar con las luces. Como en el póster oficial tiene unos tonos como verdosos y la película en general pues también tiene esos tonos, he decidido que el póster tenga un poco estas luces. Así que añado una capa de tono y saturación sobre Harry Potter y voy haciendo una especie de halo de luz verde que rodea a este cuerpo, como si la luz viniera de atrás. Esto simplemente se hace con las máscaras de capa y pintando o borrando con los pinceles negro y blanco. Después, una vez hecho esto, transformamos también un poco la oscuridad de Harry Potter, porque os recuerdo que está a contraluz, y después añadiremos otra capa más, esta vez de iluminación más blanca, para que se note más ese contraluz. Esta iluminación la iré pasando por las costuras de la ropa, por los laterales del cuerpo en general, e iré generando texturas y profundidad con estas luces. Después voy cambiando un poco la cabeza porque parecía que tenía una cabeza pepino enorme, y transformando algún que otro detalle más, como perfeccionar un poco el cuello y también poner sombra a este, para que así sea más realista. Después de esto seguiré corrigiendo un poco los colores, en este caso el del fondo de la cabeza de Salazar Slytherin, y seguiré integrando mejor cada parte de la imagen. Ahora continuamos con el basilisco, que borrando o con el tampón de clonar voy integrando cada una de sus partes e igualándolas un poco en color y en texturas. Y después de esto, por supuesto, igual que Harry Potter, le toca el proceso de las luces. Primero una capa verde, como la que he hecho antes con Harry Potter, y luego una capa blanca de iluminación más directa. Pero antes de eso me doy cuenta de que le faltan algunos dientes y simplemente pues los restauro. Una vez hecho esto, corregimos un poco la iluminación verde que había hecho alrededor de este cuerpo, y después de esto ya nos pondremos con la luz blanca, que nos ayudará a comprender mejor el volumen y a darle más profundidad. Así que vamos pasando un poco por el contorno, por todas esas púas que tiene en la cabeza y también por el morro en general. Después seguiré con la boca e iré pasando por todos los dientes. Este proceso, aunque penséis que no, tiene muchísima importancia y hace que la imagen sea mucho más realista. Así que voy pasando por todos los dientes y voy haciendo esa iluminación, corrigiendo errores, añadiendo más o menos detalle, y después pasaremos con las escamas y otros detalles, primero en la cabeza y después en el torso. Voy marcando un poco estas grietas de escamas que tiene en todo el cuerpo y esto le dará muchísima más textura y profundidad a la imagen. Así que voy pasando por todo, voy borrando lo necesario y finalmente se quedaría así. Luego también, para que se entienda un poco mejor la base que le había hecho la serpiente, le añado un poco de luz para añadir esa profundidad de la que estoy hablando, ya que la luz nos permitirá visualmente separar un plano de otro. Así que voy haciendo esta especie de perfil blanco y luego también le añado un poco más de luz al fondo. Después de esto seleccionamos el ojo y le daremos una especie de brillo naranja, y ya directamente seguiremos con la iluminación verde de las cabezas de serpiente. Soy muy pesado, lo he dicho 40 veces, pero es que esta iluminación nos está dando un volumen que es brutal. Ahora veréis que al poner esta iluminación sobre las 4 cabezas se nota completamente la profundidad de estas. Así que vamos pasando por este contorno y por los elementos como los colmillos o la boca, y repetimos este proceso con todas las serpientes.
Después con estas serpientes también que están en la parte de delante hago lo mismo con la lengua y la perfecciono un poco para que se entienda mejor, simplemente borrando un poco el contorno y dándole esa forma bífida que tienen las lenguas de serpiente. Y después de esto, como es obvio, si las cabezas tienen iluminación, su reflejo también tendrá esa iluminación. Así que seguimos copiando esta iluminación verde en los reflejos de las serpientes. Pero vamos, que esto tiene que ser muy leve para que no cobre mucho protagonismo. Y después de esto añado ya el título. Así que lo pongo ahí arriba y en vez de poner la cámara de los secretos, cojo este palo de la H para formar un 2 en números romanos. No sé cómo se me ocurren estas ideas de chorlito, pero la verdad es que en este caso ha funcionado bien. Así que vamos transformando esta H para que sea una I y la duplicamos dándole así un poco de curvatura y cambiando el tamaño para que parezca más unas letras de Harry Potter. Y luego ya pues falta añadir algún que otro detallito. En este caso he decidido añadir algunas arañas, aunque realmente en esa escena pues no hubiera arañas. Pero siendo que son muy protagonistas en la película y que tienen miedo del basilisco, pues me parecía interesante añadirlas. Así que selecciono esta imagen de araña, teniendo mucho cuidado con todas las patas y la pongo directamente en mi imagen. Después cambio un poco los colores para que se integre mejor aquí y la pongo sobre la pasarela. Después duplico la capa, la pinto de negro y le doy la vuelta y así genero su sombra, la cual estiro un poco pues para que parezca más una sombra. Y ahora viene una cosa muy importante, que ya varios seguidores me habéis escrito para cosas de sombras o de reflejos y la verdad es que algunos lleváis un poco de lío. Con sombras de araña, por ejemplo, hay que ser muy meticuloso porque cada pata tiene una sombra y no puede ser que simplemente proyectes la sombra como si nada. Cada pata que esté en contacto con el suelo va a tener una sombra conectada a ella, mientras que si tiene una pata en el aire, pues obviamente no va a estar conectada con ella. Así que ahora simplemente con el pincel vamos uniendo las patas con las sombras y borrando si es necesario en el proceso. Una vez hecho esto, le damos a desenfoque gaussiano, bajamos un poco la opacidad y tan sencillo como esto ya tendríamos la sombra, no hace falta nada más y queda completamente realista. Después duplicamos estas arañas y las vamos añadiendo en distintas posiciones para darle más profundidad y sinceramente en cuanto a objetos y composición ya estaría el póster, porque he probado a meter al Fénix y queda fatal. Y es que hay momentos en los que hay que saber cuándo parar, porque yo sinceramente quería meter al Fénix con el sombrero seleccionador y que se viera por ahí la espada de Gryffindor, pero lo fui metiendo en el póster y sinceramente quedaba muy sobrecargado. El Fénix al ser rojo le añadía un tono de color que desentonaba completamente con toda la imagen y la dejaba muy desequilibrada y es como que no me pegaba demasiado la imagen. Prefería que fuera simplemente una escena de huida y ya. Y por último, en cuanto a la cara, he decidido dejar esta. Me parece que no está tan mal, que es creíble y es que de verdad no hay fotografías en internet de Harry Potter con esa edad que sean creíbles. Y yo quería meter una imagen de Harry Potter de espaldas porque básicamente si le mira a los ojos pues muere. Así que he probado de todo, caras más calmadas, caras como asustadas, pero en el momento en el que metía una cara asustada quedaba súper sobreactuado. Así que finalmente pues he dejado esta que sinceramente no me parece que esté tan mal. De hecho como cara de huida o de preocupación pues me parece que está bastante correcta. Así que finalmente después de todos estos cambios y de haber hecho algún que otro cambio más de postproducción, ya sea de luz, saturación o mayor contraste, tendríamos este resultado final. Como os he dicho antes, es un póster totalmente complementario a los que ya están. Algunos me diréis, oye Ethan, pero es que este póster no se puede hacer porque el basilisco es una especie de secreto durante gran parte de la película y con este póster básicamente pues estás haciendo un spoiler. Pues puede que tengáis algo de razón, pero como os he dicho, esto es un póster complementario. Es un póster que podría salir después de estrenarse las películas, aunque también os digo que por ejemplo en las portadas del libro pues se utiliza una imagen del basilisco, de Harry Potter y del Fénix. Así que dentro de lo que cabe he intentado seguir un poco ese ejemplo y ese concepto. Pero bueno, como os he dicho, este sería el póster. Como habéis visto, ha sido un proceso bastante difícil de ensamblar todas las partes. En el anterior capítulo, por ejemplo, era más un tema de luces y en este ha sido más un tema de ensamblaje. Que si el cuerpo del basilisco, que si el cuerpo de Harry Potter, que si en general la escena. Y finalmente la luz pues ha servido para darle ese volumen y esa profundidad a toda la imagen, hacerla coherente y que en general se perciba como una imagen unida y que no sea una especie de collage con un conjunto de imágenes diferentes. De hecho aquí, para que veáis la importancia de las luces, os dejo cómo quedaría sin ningún tratamiento de luz. Como veis, la diferencia es bestial y este póster no podría ser concebido sin el tratamiento de la luz. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este diseño. Si tenéis alguna objeción o alguna crítica, por supuesto me lo podéis dejar siempre por comentarios y también me podéis dejar un comentario si queréis que continúe con la serie y darle like y suscribiros para que yo note el apoyo. Así que como he dicho, espero que os haya gustado muchísimo, que le deis un like si queréis ver el diseño del póster del prisionero de Azkaban y recordaros también que si queréis tener un contacto más directo conmigo me podéis seguir tanto por Instagram como por TikTok. Así que dicho esto, nos vemos a la próxima. Adiós.